Vamos a hablar a continuación de cómo el orden económico mundial está cambiando, cómo esto va a afectar a nuestro patrimonio, al de todos los ciudadanos y, sobre todo, cómo debemos adaptarnos a los nuevos tiempos aprendiendo a identificar oportunidades que pueden ofrecer los cambios. Estamos en un entorno muy volátil, cada vez más, con muy poquitas certezas. Así que pido un fuerte aplauso para Óscar García, economista y creador de contenido en VisualPolitik. La bandera va que te cagas en el grito. Mira, voy a darte un dato que no te va a gustar. Vamos a ser los últimos españoles de la historia. Mirad, a mí no me gusta ser particularmente catastrofista, entre otras cosas porque no es mi estilo. Yo soy una persona bastante optimista, confiada, que siempre cree que las cosas pueden ir a mejor. Pero es que nos estamos extinguiendo. Nos vamos a extinguir como las cosas no cambian. Y no me tenéis que creer a mí. No es una cuestión de lo que yo venga a decir en un evento. Es una cuestión de lo que dicen los datos. Y los datos, aunque es cierto que hay que saber interpretarlos, no suelen mentir. Lo que estáis viendo es la tasa de natalidad de las mujeres españolas en España. A primera vista lo que vemos es un desplome que asusta. Pero aquí no nos tiene que importar la tendencia. Lo que nos tiene que importar es el dato concreto. 1,09. Cada mujer española que vive en nuestro país tiene de media un hijo. Eso quiere decir que por cada pareja van a nacer un niño. Hombre-mujer, un niño. Bueno, ahora las cosas están cambiando un poco en esto de hombre-mujer, pero 1 de cada 2 es lo que nos importa. Claro, poniendo esto en contexto, supongo que sabréis que ahora mismo viven 40 millones de españoles en este país. Si de 2 sale 1, ¿cuántos quedan en la generación siguiente, en la generación de mis hijos? 20. Si de cada 2 hay 1, cuando mis hijos tengan sus hijos, es decir, mis nietos, van a quedar 10. ¿Y qué pasará en la siguiente generación? 5 millones de españoles. Toda la población española, o al menos con nuestros rasgos culturales, va a caber en una comunidad como la Comunidad Valenciana. De nuevo, no me gusta ser catastrofista, no es mi estilo. Y hay soluciones. Por lo menos se me ocurren 3. Bueno, 2 y media. Ya explicaré por qué hay media solución. La primera solución es que empezamos a tener muchos más hijos de los que tenemos ahora. Esto es lo más razonable, ¿no? Al final es el problema, la natalidad. La segunda solución es que de repente encontremos la receta de la eterna juventud. Hay mucha gente trabajando en esto, ¿eh? Parece broma, pero puede estar cerca. Y luego hay una tercera solución, que es la solución Pedro Sánchez. Vamos a traer un montón de inmigración. ¿Lo habéis escuchado alguna vez eso? Sí, ¿no? Gracias por contestar, que ha sido la única. Ahora bien, traer inmigración es media solución. ¿Por qué? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. El problema de la natalidad no es endémico de los españoles. No es que nosotros tengamos algún gen particular que nos haga tener menos hijos. Es un problema que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho de las culturas, a lo largo y ancho de las etnias. Los inmigrantes que llegan a España, es cierto que tienen un poco más de natalidad, pero sigue siendo muy baja y va a seguir siendo más baja. Entre otras cosas porque la bajada de la natalidad depende de la renta. A más ricos somos, por diferentes motivos, menos hijos tenemos.
Por tanto, esos inmigrantes que están llegando a España también van a tener pocos hijos y la extinción va a seguir su curso. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué os vengo a contar aquí la murga de la demografía catastrofista? Yo hoy no he venido aquí a hablar de demografía. Yo hoy he venido a hablar de órdenes económicos. ¿Y qué es un orden? Un orden es entrar en una nueva fase, en el caso de la demografía de la humanidad, donde las normas, donde los patrones del mundo anterior ya no siguen aplicando. En el caso de la demografía, pensadlo así, el ser humano nunca había estado en un periodo con una bajada poblacional constante y sin aparente fin. Nunca había pasado. Es cierto, alguno pensará en la peste bubónica. Cuando vino la peste, la población se desplomó enseguida. Pero es que la gente seguía teniendo hijos. Entonces, cuando morían, enseguida, como tenían un montón de hijos, la población volvía a resurgir. Sin embargo, nunca antes en la historia de la humanidad la población estaba cayendo a plomo y sin freno. Pues bien, esto que es un nuevo orden antropológico, si lo queremos llamar así, también puede suceder en otros aspectos, como la economía, como las finanzas. Ahora bien, no todos los órdenes tienen por qué ser malos. De hecho, hemos visto cambios de órdenes, eventos disruptores que nos han llevado a órdenes increíblemente positivos que hoy hace que todos, cada uno de vosotros, esté aquí en este evento. Y el principal de ellos, uno que quizá pasa algo infravalorado por los registros de la historia, fue el Acuerdo de Bretton Woods. Los líderes mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, se dieron cuenta de que la cosa no podía seguir así. No podíamos ir a guerras cada vez peores, con cada vez más gente muriendo. Y menos aún con el armamento nuclear. Imaginaos cómo sería la cosa. Antes el mundo estaba lleno de guerras. Estamos viviendo una excepción histórica. Excepción histórica, orden. Hemos vivido en un orden económico y social donde las guerras no eran lo habitual. Todos hemos nacido en ese orden. Y eso fue, en gran parte, responsabilidad de los acuerdos de Bretton Woods. Estos líderes mundiales se preocuparon por garantizar la paz de forma duradera. La gran pregunta era, ¿cómo se garantiza la paz duradera si es algo que nunca hemos conseguido? Y aquí se dieron cuenta de una cosa. Analizando los conflictos bélicos anteriores, se dieron cuenta de que muchos de ellos empezaban por conflictos económicos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia directa de la Gran Depresión, una crisis que empieza en Estados Unidos, que después se desplaza a Europa y que en última instancia hace que el partido nazi llegue al poder. Evidentemente todos sabemos las consecuencias, ¿no? La pregunta era, ¿cómo pueden garantizar la paz a través de mejorar el orden económico? Bueno, tenían que lograr un sistema donde el comercio fluyera lo suficiente para evitar crisis tan graves y, en última instancia, evitar los grandes conflictos bélicos. Básicamente, donde entra el comercio, no entran las balas. Lo habéis escuchado seguro muchísimas veces. Pues aquí lo que pasó en esta reunión fue muy importante. Tras esto, ahora surgía otro problema. ¿Cómo garantizamos un orden económico de muchísimo comercio, de muchísimas relaciones, un orden donde a través del comercio no entren las balas? Pues aquí había dos soluciones principales. ¿Quién viene mañana a hablar aquí? Javier Milei, efectivamente. ¿Por qué Milei se ha vuelto una figura tan reconocida a nivel mundial? Yo creo que todos lo sabéis, ¿eh? No respondéis porque sois tímidos. Se ha vuelto una figura tan reconocida a nivel mundial porque está consiguiendo un hito en Argentina, que es, a través del libre mercado, a través del libre comercio, hacer reflotar un país. Pues bueno, ese era el objetivo de Bretton Woods. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, lo fácil, voluntad política, eliminar trabas comerciales, eliminar aranceles. Pero había otro factor importante. Para comerciar hace falta un lenguaje común. Si yo quiero hablar contigo,
Te hablo en castellano, ¿verdad? Y con todos vosotros, porque si no, no estaríais entendiendo ni papa. Pues para comerciar hace falta un lenguaje común, que son las monedas, las divisas. Y uno de los problemas económicos que solía haber por aquella época, al menos en los últimos siglos, es que eso de una moneda común no era algo muy extendido. Así que lo que se decidió en esa reunión fue instaurar el dólar estadounidense como moneda común. Ahora bien, para que todo el mundo estuviera de acuerdo en usar el dólar como moneda de intercambio, todo el mundo se tenía que fiar del dólar. ¿Cómo se iban a fiar del dólar? Pues bueno, llegaron a la conclusión de que había que usar el patrón oro, es decir, vincular el valor del dólar al oro. Y como todo el mundo se fiaba del oro, pues perfecto, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Bretton Woods? Un nuevo orden económico en el que todos hemos nacido. Un orden económico con globalización. Un orden económico con una paz duradera. Además, garantizada a su vez por un nuevo orden político basado en esencia en un eje atlántico, que ahora conocemos como la OTAN, pero en general de alianzas entre los países desarrollados para proteger ese comercio a nivel militar. Y la tercera consecuencia fue que si hoy, cuando vemos una película de marcianos, a donde van primero es a Estados Unidos, es por esto, porque Estados Unidos se convirtió más o menos en el líder del mundo. Se convirtió en el gran capitán general de los acuerdos de Bretton Woods y del nuevo orden económico. Estados Unidos se convirtió en el eje económico, en el pilar fundamental. Su moneda era la moneda mundial. Hoy comerciamos el petróleo con dólares. Por algo será. Estados Unidos se convirtió en el garante de la paz, y más con una Europa que acabó destrozada. Y Estados Unidos se convirtió en un socio confiable para todos, con unas instituciones democráticas, con separación de poderes, con una Reserva Federal encargada de mantener la estabilidad macroeconómica. Todo el mundo se fiaba de Estados Unidos. Tanto es así que os acordáis que hemos dicho que para que todos los países se fiaran del dólar había que usar el oro para respaldar la moneda. Pues bueno, esto dejó de ser así a partir de los 70. Estados Unidos abandonó el patrón oro. Dijo que su moneda pues, no iba a estar respaldada por lingotes. ¿Qué pasó entonces? ¿Se cayó el dólar? Ya no estaba respaldado. Pues no, pasó todo lo contrario. Estados Unidos se volvió tan confiable, fue tal representante del orden económico de Bretton Woods, que el dólar acabó ganando al propio oro. Acabó siendo el activo más confiable para resguardar valor. O al menos así lo dicen las cifras de reservas internacionales. A día de hoy, el oro tiene un papel prácticamente residual. Y el dólar, pues bueno, ya lo estáis viendo en pantalla. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Pues bueno, en el nuevo orden económico de Bretton Woods, cuando uno pensaba en finanzas, cuando uno quería ganar dinero, se iba a la bolsa de Estados Unidos. Cuando hablamos de la bolsa, hablamos de Estados Unidos. ¡El lobo de Wall Street! ¿Qué es esto? Esto es Wall Street, lo de la foto. Tanto es así, habéis escuchado seguramente que Donald Trump está muy preocupado por el déficit comercial. Estados Unidos compra muchos más productos de los que vende. Claro, si tú te gastas más de lo que ingresas, en algún momento se te acaba el dinero. ¿Por qué no se acaba el dinero de Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una industria en la sombra, una industria que fabrica activos financieros. Uno de los principales, si no el principal motor económico del tío Sam, es la industria de los activos financieros. Se crean empresas, se crean emprendimientos, se fraccionan en diferentes trozos, a los que luego llamamos acciones, y esas acciones se exportan a los inversores del resto del planeta. Y no solo eso. Otro de los productos activos, los activos financieros estrella de Estados Unidos, es la deuda pública de Estados Unidos, precisamente por su estabilidad fiscal, por su estabilidad macro. Todo el mundo se fía y todo el mundo quiere deuda pública. Así que Estados Unidos se convirtió en un auténtico crack de exportar este tipo de productos. Un tipo de producto, los activos financieros, que no aparecen en la balanza comercial. Pero eso no quiere decir que no entre dinero en el país. Para los inversores, este orden económico supuso
la entrada hacia la fórmula mágica de la inversión. Si tú querías hacer dinero, tenías unos ahorros, ibas al mejor país del mundo, con la mejor economía, el más fiable, invertías en sus mejores 500 empresas. El S&P 500, seguro que lo habéis escuchado. Además, el S&P 500 era un índice, una bolsa muy diversificada. Si un sector caía y yo tenía acciones de ese sector, como luego tenía acciones de todo el resto de sectores, pues compensaba la caída. La conclusión fue que invertir en el S&P 500 ha sido de las cosas más rentables y seguras en el largo plazo que un ser humano con sus ahorros podía hacer, en el orden económico de Bretton Woods. Pero claro, es que ese orden económico está cambiando. Es más, lleva mucho tiempo cambiando. Lleva varios años cambiando. Y seguro, de nuevo, que lo habéis visto en muchos libros, en muchos canales de YouTube, en muchos informes. Ahora bien, ¿en qué consiste el nuevo orden económico mundial? Pues para entenderlo, tenemos que entender qué es lo que está cambiando. ¿Cuáles son esos disruptores? Esa caída de la natalidad, pero en el mundo económico. Por una parte, tenemos conflictos bélicos cada vez peores. Ya no solo, por ejemplo, que Rusia esté invadiendo Ucrania, es que países de la propia Unión Europea, de la propia OTAN, como Estonia, como los países bálticos, están realmente preocupados de que Vladimir Putin pueda atacar sus fronteras. Y diréis, bueno, Óscar, aquí te has pasado 3 pueblos, ¿no? No es mi opinión. Las agencias de inteligencia de los países bálticos están realmente atemorizadas de que esa situación pase. ¿Y por qué iba Putin a atacar un país de la Unión Europea? ¿Está chalado? Bueno, probablemente, pero ese no es el tema. El punto es que si Putin quiere que Ucrania haga concesiones en un posible acuerdo de rendición, amedrentar a Europa, asustar a su población, puede ser una gran baza de negociación para ello. Además, el eje atlántico no está roto, pero está en las últimas. Estados Unidos no quiere a la OTAN. Habrá gente que sí, pero su presidente, que al final representa a la población del país, está en contra de la Alianza Atlántica. Por otra parte, hay otros conflictos como el que podría surgir en Taiwán. Taiwán es el país que prácticamente en exclusiva, o casi en exclusiva, exporta los chips más avanzados que existen hoy por hoy. Los chips que usa la inteligencia artificial, los chips que usan los cazas de combate, los chips que usamos en todos nuestros dispositivos tecnológicos más avanzados. Si Taiwán cae, la industria tecnológica cae a plomo. Y de nuevo, hay otro gran disruptor, que es la caída de Estados Unidos como ese gran líder mundial y referente en Bretton Woods. Lo que estáis viendo en pantalla es el índice de incertidumbre de la política económica de Estados Unidos. Es decir, la inseguridad. Recordad, la clave de Bretton Woods era que Estados Unidos era el socio confiable. La incertidumbre es lo contrario a la confiabilidad, a la confianza. Hoy está en máximos históricos. Hoy, la incertidumbre de la política económica de Estados Unidos es 5 veces más alta de lo que fue en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. 5 veces más alta de lo que fue en la Gran Depresión. 5 veces más alta de lo que fue en la Guerra Fría. También es mucho más alta que en la crisis del 2008. Nadie sabe lo que va a pasar con Estados Unidos, por muchas razones. Y aquí quiero centrarme en lo que ha pasado con el dólar. El dólar ha caído un 10% en prácticamente un mes. Esto para el que invierta en criptos o el que invierta en bolsa le va a parecer una tontería, un 10%, ¿vale? Pues si yo me levanto con ello cada mañana. Pero que una moneda baje un 10% en un mes es un problema tremendo. Imaginaos un estadounidense con sus dólares guardados y de repente vale un 10% menos. Nos preocupa la inflación, pero es que esto pasa de golpe. ¿Por qué el dólar está cayendo a plomo? La sociedad estadounidense quiere devaluar el dólar. Ya no les interesa exportar activos financieros, les interesa exportar productos normales, corregir esa balanza comercial que era el eje de Bretton Woods, o la consecuencia más bien. Si yo sé que Estados Unidos quiere devaluar el dólar, me voy a deshacer de esos dólares, bajará su precio. Y eso es Donald Trump. Pero es que Joe Biden congeló los activos a Rusia, congeló las reservas de dólares de Rusia. Eso implicó un precedente. Ahora mismo, cualquier país
que se considere enemigo de Estados Unidos por A o por B, con razón o sin razón, puede sufrir el expolio de su gobernante. Y de nuevo, si tú eres el Banco Central de China y tienes prácticamente todo tu activo lleno de dólares, pues seguramente te lo pienses dos veces antes de seguir con esos dólares. Y eso en parte explica por qué el oro está volviendo a resurgir en los mercados. Estados Unidos ya no es confiable, o al menos no tanto como lo era anteriormente. Sin duda, muy lejos de ese orden que surgió en Bretton Woods. Además de este nuevo orden económico, también está habiendo un cambio interesante en el orden financiero. Aquella fórmula mágica que era el S&P 500 está cambiando. Hemos dicho que era un índice diversificado. Las 500 mejores empresas de Estados Unidos, todas repartidas entre sí. Pues bueno, ahora prácticamente la mitad del S&P 500 son empresas tecnológicas. Pero es que esas empresas tecnológicas caben con los dedos de una mano. Igual un par de dedos más, pero vaya, ¿me entendéis, no? Si mañana cae el sector tecnológico, si mañana Taiwán cae en manos de China, y no os sorprendáis tanto, porque pasó con Hong Kong, el S&P 500 va a darse un porrazo de narices. Y no hace falta que haya una invasión de Taiwán. Apple, ¿dónde produce sus iPhones? Principalmente en China, en India ahora un poco. Si sigue escalando la guerra comercial, ¿qué va a pasar con estas empresas tecnológicas? Pues bueno, el punto es que la fórmula mágica de la inversión ya no encaja. Ojo, yo no tengo una bola de cristal. Yo no tengo que venir a deciros qué hacer con vuestro dinero, ni lo voy a hacer. Pero sin duda las cosas han cambiado. La bolsa del país más fiable igual ya no lo es tanto como antes. Igual ya no hay estabilidad en el dólar. Igual no, es que no la hay. Es que lo hemos visto. Es que el presidente de Estados Unidos quiere desplomar el dólar. ¿Y qué pasa si yo invierto en dólares? Nos podemos hacer esa pregunta. Y esa gran diversificación ya no está. Claro, esa metodología de inversión de yo meto mi dinero en el S&P 500 y me olvido y tengo ganancias mágicas, pues igual ya no funciona como antes. ¿Y qué es lo que puede funcionar ahora? ¿Cómo nos adaptamos al nuevo orden como inversores? Pues aquí yo creo que la clave hacia donde vamos es hacia un papel cada vez más dominante de la gestión activa. Es decir, yo no actúo como un inversor pasivo. Yo me informo, aprendo, analizo, invierto, veo qué sectores tienen potencial, veo qué empresas tienen potencial y lo aplico. Esto en esencia es lo que hacen muy bien los profesionales, pero no todos los profesionales. Sobre todo lo hacen muy bien los profesionales, los gestores de grandes entidades financieras reconocidas que hacen este tipo de análisis y lo aplican en sus fondos de inversión. Solo los que invierten a largo plazo, con un turnover relativo reducido, consiguen ganar, y bastante bien, al S&P 500, según este estudio de la Universidad de Notre Dame. ¿Cómo hago esto si yo no soy el gestor de un fondo? Hay tres alternativas. La primera, aprende, hazte un friki de la inversión y aplica tus conocimientos. Pero bueno, para los que no tenemos, yo sí que he tenido tiempo durante toda mi vida, pero vaya, para los que no tienen tiempo para dedicarle a aprender profundamente, la primera alternativa sería contrata a un asesor financiero que te ayude. Ahora bien, vale dinero. Igual, si tienes un patrimonio que no es excesivamente grande, no te compense contratar a un asesor financiero que esté día a día encima de tus inversiones y asistiéndote. La otra opción es invertir en productos complejos, en ETFs, en fondos de inversión. Incluso hay gente que se fía de la gran banca retail y así le va. La cuestión es, esta segunda opción es la más sencilla. El problema es que es muy difícil elegir en quién confiar, porque al final cuando uno invierte en un producto complejo, está cediendo todo su patrimonio a alguien para que maneje los hilos. Y es muy difícil saber a quién elegir. Incluso aunque haya grandes marcas, oye, uno se lo toma con cautela, ¿no? Y no sé si lo sabéis, y aquí ya voy un poco al grano, hace unos meses lanzamos en Visual Factory, y muchos de aquí lo sabéis porque sois parte de ello, una formación. Quisimos lanzar la mejor formación para aprender finanzas, para aprender a invertir. Fue un éxito brutal.
Y no solo en el número de alumnos, que fue el lanzamiento más exitoso que ha habido en el mundo hispanohablante. Además, con la Universidad de las Hespérides, que seguro que muchos conoceréis, con título universitario, sino por la acogida que tuvo. Los alumnos están encantados. Hay muchos por aquí, los veréis seguramente, los conoceréis y podréis tener las opiniones de todos ellos. Nosotros queríamos ayudarles a comprender este nuevo orden económico. Queríamos ayudarles a ver cómo los profesionales escogen activos. Queríamos ayudarles a saber en qué sectores pueden invertir, qué sectores se adaptan a este nuevo orden económico, incluso subsectores. Y lo que desarrollamos fue Capital Factory. Seguro que en la zona de networking, que habéis visto esto, pues sí, es cosa nuestra. ¿Y en qué consiste Capital Factory? ¿Cómo quisimos ayudar a nuestros alumnos? Además, de forma totalmente gratuita. Cada mes hicimos varios seminarios con los mejores gestores de las mejores compañías del mundo financiero. Compañías como Renta 4, compañías como Cobas, fondos de inversión como Oros. Los trajimos para explicar cómo adaptan sus inversiones al nuevo orden económico, qué metodologías utilizan, emplean en sus fondos de inversión. Esto sirvió, en esencia, para dos cosas. La primera es que los alumnos sabían en quién confiar. La segunda es que podían aprender cómo trabajaban los mejores profesionales y luego quizá aplicarlo ellos por su cuenta. Y la tercera cosa es que en esas ponencias los gestores hablan de en qué activos invierten, por qué invierten en ellos. Y esto fue de gran valor para los alumnos. Además, explican con muchísimo detalle esas oportunidades que ellos encuentran y que, bueno, suelen ser muy interesantes porque suelen estar fuera del radar. Además, entendimos que la inversión no es una cosa de hoy invierto y sé en qué invierto y por qué invierto, sino que es una cosa de darle continuidad, de recibir información, de hacer seguimiento a todas esas inversiones que hago, porque si no, me la puedo pegar. Por eso, cada semana empezamos a mandar informes semanales actualizando con un montón de información, de forma didáctica, entendible, sin palabrejos raros. Que el mundo de las finanzas tiene muchos palabrejos raros, pero yo me dedico a la divulgación y para mí es muy importante que la cosa se entienda. Además, tratamos sectores con grandes posibilidades, sectores como el petrolero, el gas natural, la industria bélica, e informamos sobre diferentes oportunidades dentro de estos sectores que se adaptan al nuevo orden mundial. También ofrecemos un servicio de asistencia. Cuando uno invierte puede tener diferentes dudas, características sobre un activo en el que invierto, cómo construyo mi cartera, cómo la diversifico mejor de lo que lo tengo diversificado ahora. Así que en la plataforma hay un foro donde analistas expertos responden a las preguntas personalizadamente que hacen todos los alumnos. Y finalmente también entendimos que otra parte fundamental del mundo de la inversión es el networking, poner en común todas esas ideas, porque debatiendo, compartiendo con conocidos, con colegas, con amigos, se acaban sacando las mejores ideas. Por eso creamos una comunidad dentro de Capital Factory. Una comunidad en la que habrá eventos presenciales donde también acudirán los mejores profesionales del sector financiero, del sector económico y muchos de ellos reconocidos por todos vosotros. Después de esto, después del gran éxito que fue Capital Factory, porque fue un auténtico éxito, al nivel de la formación, hemos decidido lanzarlo al gran público. Además, lo estoy lanzando por primera vez ahora. No quiero extenderme mucho, pero básicamente, si os interesa tener más información sobre Capital Factory y cómo acceder a ella, lo tenéis en este QR. Estaré en el stand respondiendo, comentando con todos vosotros, no solo sobre Capital Factory, sino sobre todos los temas que he comentado. Estaré ahí con todos vosotros para charlar de todo lo que queráis, porque además mi trabajo es mucho de recluirme en una oficina, así que me encanta poder interaccionar y debatir con todos vosotros. Y, sobre todo, también queríamos preparar una oferta especial de Capital Factory con un mes gratuito para todo el que entre de aquí, creo que es al jueves, ¿no? Aprovechando el evento. Y dicho esto, muchas gracias a todos. Espero poder veros más tarde y nos vemos.